entonces como segundo punto sobre la doctrina de la santidad del cuerpo. Recuerden, apunte de doctrina y cada uno de esos puntos. El segundo punto es: el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ir a la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso del 19 al 20. Yo sé que muchos saben y lo memorizan y lo tienen en memoria, diciendo y lo repetimos, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero la pregunta es: ¿entendemos esto? ¿Hemos comprendido la profundidad de lo que implica que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice el texto. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que siempre nos sintonizan a través del canal. Dios bendiga sus vidas. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Y nos ponemos en pie una vez más. Los que están cansaditos, igual se ponen en pie. Recuerda que es palabra del Señor. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice amén. Y la iglesia de Cristo dice amén. La palabra de Dios es esta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Hermano Juan, sigue chillando el micro, bajen un poco. Padre Dios del cielo y la tierra, Señor Dios mío, en esta hora te damos gracias de todo corazón, eterno Dios, por el privilegio que nos concede, Señor Dios mío, el día de hoy de estar en sacrificio vivo delante de ti. Padre mío, es una honra, es un privilegio, es un placer, es un honor, Padre mío, estar, Señor Dios mío, en tu casa el día de hoy, Padre mío, orando, intercediendo por esta ciudad, Señor Dios mío, en la cual nos has permitido, Señor Dios mío, estar. Dios del cielo y de la tierra, te pedimos en esta hora que se actúe hablándonos, Señor Dios mío, a toda la iglesia de Cristo El Salvador, a los hermanos que nos están viendo de las diferentes congregaciones en el mundo entero. Dios mío, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Abre tú, Señor Dios mío, en esta hora nuestro entendimiento, pues tenemos hambre y sed de tu palabra. Tu palabra, Señor Dios mío, es medicina para nuestro cuerpo. Tu palabra, Dios eterno, Señor Dios mío, es todo, Señor Dios mío, lo que nosotros anhelamos y todo lo que necesitamos. Dios mío, en esta hora que sea la voz de tu Santo Espíritu la que hable, y reprendemos toda fuerza del maligno, Padre mío, y declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Aquí en los botones que están abajo, hermano, bajen esos botones un poquito, listo, para que no haya mucho ruido. Bien, prestemos atención entonces a lo que la Escritura dice. El cuerpo humano, escuche bien, el cuerpo humano, uno, fue creado por Dios y le pertenece a Él, y no podemos hacer nada en nuestro cuerpo, como vimos en la clase anterior, hermanos, que nosotros se nos ocurra o nos gana o nos venga en gana, o porque la moda es así, nosotros vamos a hacer así. Recuerden que este cuerpo, así como es, con todos sus defectos, que usted, bueno, aparentemente para ustedes son defectos, pero así el Señor nos creó. Así Él dispuso que nosotros vengamos a esta tierra, gordos, blancos, flacos, pequeños, altos, así como estamos. Dios tuvo el propósito para que vengamos de esa manera y de esa forma, y el día que nosotros estemos en la presencia de Él, le preguntaremos por qué. Pero si usted tiene entendido, va a saber por qué usted es de ese tamaño, de esa forma. Porque todos tenemos, hermano, Dios nunca hace nada al azar. Ahora, más adelante, avanzando sobre no solamente ese detalle, sino ahora siendo parte de la iglesia de Jesucristo, ahora tenemos que entender que este cuerpo ya no solamente le pertenece a Dios, sino que ha pasado a otro nivel. Afuera, el mensaje para la gente que está afuera, a los que se tatúan, a los que se cortan, a los que se mutilan, a los que hacen muchas cosas que no deben hacer con su cuerpo,
a ellos se les dice: ese cuerpo no te pertenece, y ese cuerpo un día vas a dar cuenta por haberlo destruido, por haberlo malformado, por haber hecho tantas cosas con él. Recuerda que hay mucha gente que se pone, incluso hay personajes ahora que se ponen cachos porque son satanistas dentro de la piel, porque así dicen ellos que sirven a su Dios, pero sin embargo serán juzgados. El juicio para ellos será terrible. Todos aquellos que se tatúan o hacen algo en el cuerpo, ellos serán juzgados por desobediencia al mandamiento de Dios, ignorando que el cuerpo no les pertenece, solamente le es prestado. A la gente de la iglesia ahora les habla en este segundo punto, diciendo que no solamente el cuerpo pertenece a Dios, sino que el cuerpo ha formado parte o llega a ser parte, hermano, del Espíritu Santo, llega a ser el templo en el cual el Espíritu Santo va a habitar. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, el Espíritu Santo recién viene y quiere hacer morada en nosotros. Y el Espíritu Santo es, como su mismo nombre lo dice, santo. Y el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo sucio, en un cuerpo de pecado. Por eso la Biblia nos incita y nos enseña que el Espíritu Santo dice que toma el cuerpo del cristiano como su templo. Y en un templo no se puede hacer lo que nosotros hacemos en nuestra casa. No dice casa, no dice edificio, dice templo. En un templo hay adoración, en un templo hay veneración, en un templo hay respeto. ¿No? Pues vamos teniendo una idea de lo que el Señor nos quiere decir. Por eso que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice: o ignoráis, porque hay muchos cristianos que ignoran que este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. No ignoren que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pregunto: ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿O en el cuerpo? ¿En la tierra? ¿Dónde? ¿En el cielo? No, ¿cómo va a estar en el cielo? Descendió hace 2000 años. No ha vuelto el cielo del Espíritu Santo. Bajó en el día de ¿qué? De Pentecostés. ¿Ok? Desde ahí no ha vuelto a subir. Haciendo un preámbulo como para enriquecer más su conocimiento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo o no estuvo. ¿Sí? ¿Cómo? En el Antiguo Testamento, si decimos que el Espíritu Santo descendió por primera vez hace 2000 años, en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 orando y ayunando, ojo, estaban orando y ayunando en el día del Señor, ¿ok? No estaban escondidos ahí, estaban orando y ayunando. Importante, por eso les sirvió la presencia. Y estuvieron varios días. Algunos dicen que estuvieron 40 días buscando la presencia. Por eso que el Espíritu Santo descendió. Estuvieron 40 días ayunando. Ojalá hubiese iglesias que nos pongamos así y ayunemos. Queremos ver la gloria de Dios, pero si ni un día pueden ayunar, miren, ¿dónde está los demás? ¿Dónde está? Y podemos poner muchos pretextos y excusas, pero bueno, imagínense convocar a 7 días de ayuno, convocar a 40 días de ayuno. Pero bueno, la pregunta nuevamente: decimos que el Espíritu Santo ha descendido el día de Pentecostés. Desde ese día no ha vuelto al cielo. En el Antiguo Testamento, ¿estuvo el Espíritu Santo o no? Es una pregunta básica, es una pregunta de escuela dominical. Vamos, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, ¿el Espíritu Santo estuvo o no estuvo? Sí estuvo, hermano Juan. ¿Qué me dice que no? Sí, ¿por qué? ¿Acompañó a Abraham? No, no estuvo con Abraham. Débora dice que descendió el día de Pentecostés. Entonces no estuvo, concluimos que no estuvo. Hermano Chávez, ¿qué dice usted? ¿Estuvo
Espíritu Santo descendió y vio que las aguas estaban sobre la faz de la tierra y empezó la construcción. De ahí Dios puso a Adán, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo volvieron nuevamente a donde estuvieron. Ellos arriba en el cielo conversaron, sí, hagamos al hombre, hicieron al hombre, lo pusieron en el jardín y se mantuvieron en donde ellos siempre han estado, en la casa del cielo. La pregunta es, en el Antiguo Testamento, fuera de la creación, ¿el Espíritu Santo estuvo o no estuvo? Sí, no, ¿por qué? A ver, Débora. No tenga vergüenza, ¿no? Que aquí vamos a aprender, estamos para aprender en la escuela bíblica, en la escuela del Señor. A ver, ¿qué más? Adriana, a ver. ¿Descendía? ¿Por qué descendía? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Está dando unos pasos por ahí. Descendía y regresaba. ¿Pero por qué? Son preguntas que aparentemente son sencillas, pero a veces desconocemos. El Espíritu Santo, a ver, Débora, explícame, a ver. ¿Qué le estaba comentando a él? La conversación es aquí adelante, ¿ya? Hacia aquí, no entre ustedes, aquí. ¿Quieren participar? Se le da la oportunidad. ¿Quieren preguntar? Se le da la oportunidad. Rápido para avanzar, porque si no, no vamos a acabar este tema nunca. A ver, el Espíritu Santo sí estuvo en varias oportunidades en el Antiguo Testamento, fuera de la creación. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no hubiese estado, ¿cómo los profetas hubiesen profetizado? Los profetas profetizaron por el Espíritu. El Espíritu Santo bajaba, daba la palabra al profeta y el profeta profetizaba y el Espíritu Santo nuevamente volvía. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo nunca se quedó en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se quedó en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Desde ahí no se ha ido. Ahora, ¿dónde mora? ¿En la tierra? No mora en la tierra. Mora en el templo del Espíritu. En cada cuerpo de cada creyente que está haciendo la voluntad del Señor. El día que usted acepta a Cristo de corazón y se convierte ese día, el Espíritu Santo viene y hace morada en usted, hace morada dentro de usted. Y usted, conforme va pasando el tiempo, los días, los meses, las semanas, los años, usted va ayunando, va orando, va estudiando. Ese Espíritu Santo va a empezar a darle los dones, va a empezar a darle el ministerio, va a empezar a prepararlo. Lamentablemente muchos cristianos no hacen eso. Muchos cristianos se convierten y se descuidan y empiezan a pecar. Y el Espíritu Santo todavía sigue ahí, escuchen, todavía sigue ahí luchando, batallando. ¿Por qué? Porque recuerde que es una alma que fue comprada a precio de sangre. El Espíritu Santo se mantiene ahí todavía, a pesar de que no peca. Pero si el ser humano cristiano sigue pecando, sigue fallando a Dios, llega un momento donde el Espíritu Santo ya no más puede evitar, porque es santo, ¡pum!, sale. Pero no se va, todavía se mantiene cerca de ti. Pero si aún así tú todavía sigues dando la espalda a Dios, llorando, el Espíritu Santo ya te deja. Miren el amor que tiene el Espíritu Santo para los creyentes. O sea, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo trata de mantenerse? ¿Por qué? Porque sabe que a él se le encargó la misión que Cristo empezó. El Espíritu Santo viene a completar la misión que Cristo hizo. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice de Cristo? Que Él vino a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces el Espíritu Santo va a terminar la obra que Cristo empezó. Él fue enviado. Dijo Jesús: yo me voy, pero no os dejaré solos. Enviaré al Consolador, el que estará con vosotros, y Él os guiará a toda verdad. Entonces, cuando una persona peca, el Espíritu Santo todavía se resiste a tratar de cambiarte, pero cuando ya no haces caso, se va, ¿ok? Y cuando se va, es triste, porque es
bueno. Y muchos cristianos no han entendido eso. Hay cristianos que pecan y dicen, bueno, yo vengo, me arrepiento y el Señor me va a perdonar. Ignora que tú has contristado. La Biblia habla sobre contristar el Espíritu. Contristar el Espíritu Santo es lo más triste que puede haber, porque es el Espíritu Santo el que primero te prepara todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Es el único que te va a preparar con la palabra para que tú vayas al cielo. Si tú lo contristas, prácticamente estarás perdido. Dos, el Espíritu Santo es el único que da los dones, y sin dones tú no puedes hacer la obra de Dios. Necesitamos los dones. ¿Me entiendes? Si tú no tienes el Espíritu Santo, es triste, tú no podrás ni siquiera llegar al Padre, porque para llegar al Padre es a través de Jesús, pero para llegar a Jesús necesitas el Espíritu Santo. No puedes ir a Jesús sin el Espíritu Santo. Por eso es triste cuando hay cristianos que han contristado el Espíritu Santo. No digo que es imposible, puede volver, pero eso va a demandar demasiado sacrificio, un sacrificio que muchos no van a poder hacer. Por eso dice que no contristéis, la Biblia manda a no contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es celoso. ¿Me entienden? Es celoso el Espíritu Santo. Y hay gente que no ha entendido eso. Por eso hay cristianos que se secan, que están en la iglesia pero se secan y nunca van a crecer, nunca van a avanzar. ¿Por qué? Porque contristaron al Espíritu. Y es más, algunos llegan a blasfemar del Espíritu. ¿Y qué es blasfemar del Espíritu? Una cosa es contristar el Espíritu, otra cosa es blasfemar el Espíritu. ¿Qué es blasfemar el Espíritu? Mucha gente dice que blasfemar solamente es hablar mal, ¿no? La blasfemia es muchas cosas, es desobediencia a la palabra. Es decir, cuando la palabra dice algo y dice, no, así lo dice, eso es blasfemia. Y muchos lo ignoran. Por eso que muchos son cortados. Por eso que dice la Biblia que ya no les llega la palabra, incluso la palabra llega un momento en que hay gente que cae en rebeldía y la palabra ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque se han endurecido tanto y a pesar de que el Señor ha estado ahí, no han querido. Y la verdad es que han llegado a un punto donde nadie debería llegar. Y eso tenemos que enseñar. Bueno, esos temas nosotros vamos a enseñar cuando toquemos la doctrina del Espíritu Santo y todo lo que hace las funciones, contristar el Espíritu, la blasfemia del Espíritu, los dones del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la unción del Espíritu, la llenura del Espíritu. Hay tantas cosas que aprender. Pero bueno, para conocimiento y no saliendo mucho del tema, el Espíritu Santo sí vino en el Antiguo Testamento, vino, tomaba a los profetas, les hacía profetizar y volvían. No se quedaba. ¿Okay? Con Abraham no, porque Abraham no profetizó. Abraham, ¿quién vino a hablar con Abraham? Vino el mismo Jesucristo, vino a hablar con Abraham. Vinieron tres vinieron. Pues Abraham atendió a tres. El que se quedó conversando con Abraham fue el Señor. Los otros dos llegaron a Sodoma y Gomorra. Llegaron dos, no llegaron tres, llegaron dos. Eran ángeles. Pero el que estaba en el medio era el Señor. Por eso que Abraham dijo, mi Señor. Sabía que era el Señor, no era el Espíritu Santo, era el mismo Cristo. El Cristo vino varias veces en el Antiguo Testamento y lo hemos enseñado por la Biblia. ¿A quién se le apareció? ¿Abraham? ¿A quién más se le apareció Cristo en el Antiguo Testamento? ¿A quién? ¿A quién? ¿A no? No, a Moisés, muy bien. ¿Quién más? A Josué, muy bien. No era un ángel, era el Señor. Por eso que la Biblia dice, has luchado contra Dios y has vencido. No era un ángel. ¿A quién más? Ya queda como tarea, ¿verdad? El Señor se manifestó varias veces en el Antiguo Testamento. Bien, continuando entonces. Dice el texto que estamos lecturando, dice que no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, no está en la tierra ahí tirado, no, está dentro de los corazones que siempre atesoran hacer la voluntad del Padre. Aquí adentro habita. Que nos portamos mal a veces, pero ahí está
de repente un poco que se resiente, hasta que usted viene en la noche al culto y se humilla y derrama su lágrima y pide perdón, y nuevamente el Espíritu Santo redarguye. ¿Se da cuenta de los procesos del Espíritu? Está ahí, siempre está ahí. ¿Okay? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Dentro de todos los cristianos que están haciendo la voluntad del Padre. ¿Okay? ¿Qué más? Está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, dice, porque es Dios el que lo envió, de Él viene, dice, y que no sois vuestros, está hablando del cuerpo, nuestro cuerpo no es vuestro, porque habéis sido comprados a precio. El cuerpo no nos pertenece, ¿por qué? Porque el cuerpo fue comprado con un precio. ¿Qué más? Glorificar pues a Dios. ¿Qué debe ser? Dice, ¿dónde yo debo glorificar a Dios? En el Espíritu, con el cuerpo. Y eso es lo que muchos ignoran. Hay que glorificar a Dios en el Espíritu. Sí, pero también demanda que glorifiques a Dios, ¿con qué? Con tu cuerpo. Hoy vamos a ver cosas que usted ni se imaginaba. Se va a dar cuenta de muchas cosas. ¿Ok? ¿Están listos para empezar este viaje? Listo, preparémonos. Bien, vamos a empezar. Entonces, primera pregunta, a ver si me han entendido. Primera pregunta, hermana Marilu, ¿qué es nuestro cuerpo? Hablando de los creyentes, no fuera de. ¿Qué es nuestro cuerpo? Fuerte, porque lo escucho. Templo de Dios, no, templo del Espíritu Santo. Así, templo del Espíritu Santo. Segunda pregunta, hermana Liz, ¿cuáles son las dos razones por las que nuestro cuerpo no es nuestro? Porque según el texto, vaya texto, todos mirando ese texto, según lo que hemos leído, 1 Corintios 6, 19 al 20, hay dos razones por las cuales la Biblia nos enseña que este cuerpo no es nuestro, no nos pertenece. ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme a Liz. Fiorella, ¿cuáles son las dos razones, según el texto, por las cuales nuestro cuerpo no nos pertenece? Es que ¿saben por qué hago estas preguntas? Porque si no, nunca van a aprender. Yo quiero que aprendan, quiero que razonen, quiero que piensen, porque un día ustedes tienen que predicar, tienen que enseñar. Por eso es una escuela. A ver, nada, las mujeres, los varones, a ver, vamos a hacer. Oh. Muy bien. Bien, hermana Iraida dijo uno, porque fue comprado a precio de sangre. Uno, ¿cuál es la otra razón? No, claro que no es nuestro. ¿Por qué no es nuestro? No. Miren bien, vean bien. Dice que no es nuestro, ¿por qué? Porque nos lo dio ¿quién? ¿Quién nos dio el cuerpo? Dios, esa es la razón. No es nuestro, porque uno, Dios nos lo dio. No es nuestro, no lo compramos. Dios nos lo dio. Y dos, Cristo lo compró con su sangre. ¿Ok? Miren, Dios dio el cuerpo. Escuchen, aprendan. El Padre da el cuerpo. El Hijo lo compra a precio de sangre. Y el Espíritu Santo lo habita para santificarlo. ¿Lo anotó? Supongo que lo anotó, ¿no? Porque eso es lo que acabo de escuchar ahorita, estaba en el mensaje y se lo estoy dando. Fresquecito del Señor. De nuevo, el Padre lo entregó el cuerpo, dio el cuerpo, formó el cuerpo. Cristo lo compró a precio de sangre, lo limpió. Y tres, el Espíritu Santo es el que lo va a santificar, lo va a preparar. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué manda la Biblia que debemos hacer con nuestro cuerpo y en el espíritu, según el texto? A ver, el primero, ¿quién lo encuentra? ¿Qué es lo que está mandando la Biblia según el texto que debemos hacer con el cuerpo? Muy bien, ahí está, rapidito, así vamos, su mente se va abriendo, sabiduría va a ir dando a usted. ¿Qué tenemos que hacer con el cuerpo? Glorificar siempre a Dios. Pues el cuerpo hay que cuidarlo. Muy bien, entonces hay que tomar nota sobre esto. Dios, aprenda, Dios llama al cuerpo templo y no una simple habitación o morada. Mire, es distinto. No es un cuarto, no es una habitación, no es una morada, es un templo. En tu cuarto, hermana Elisama, ¿qué haces tú?
que sea, ¿no? Tiras, llegas la ropa, lo tiras por donde sea, los zapatos por allá, ¿no? Tienes la cama, no tienes la cama, porque es tu cuarto. Pero en el templo, usted aquí no va a hacer eso. Usted aquí hace eso, el hermano Alejandro lo saca rápidamente al costado. Porque en el templo hay respeto, hay santidad, hay veneración. Asimismo, el cuerpo tiene que ser tratado como un templo, porque ahí va a recibir el Espíritu Santo. Templo, aprenda, templo es un edificio dedicado, 1, dedicado, 2, consagrado, 3, separado, o sea, el paréntesis santificado, separado ¿para qué? Para Dios. Vuelvo a repetir, templo es un edificio, 1, dedicado, consagrado y separado para Dios y no para usos profanos. Por eso, a ver, aquí, por eso que aquí en el templo no se come, ¿ya? No se come, es el templo del Señor. Hay niños al costado, tienen hambre, se saca a comer, al costado. Aquí no. Este es para uso exclusivo de un alimento especial, el alimento de la palabra. Cualquier cosa al costado, porque es templo. A veces se encontraba, las hermanas en limpieza, he encontrado chicle, he encontrado galletas. Imagínense, eso es una falta de respeto, porque no hay conocimiento. Este es un templo, algo sagrado para el Señor. Al costado, ¿quiere hacer algo? Al costado. Vaya, es cierto, los niños son niños y se entiende. Como es un niño, vaya al costado y debe de mamar al costado, no aquí. ¿No? Aquí tampoco se puede sacar el seno y darle mamá al costado. Aquí no, este es el templo del Señor. Quiere dar su alimento al costado, ¿no? Termina y vuelve nuevamente, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios santo. Y el templo, que es el templo, decimos, es dedicado, consagrado y separado para Dios, no para otros usos. Tu cuerpo es, entonces, concluimos que tu cuerpo tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque ha sido separado para Dios, para templo suyo y para su gloria. Entonces, ahora concluimos, tu cuerpo ha sido separado para qué? 1, para templo del Espíritu Santo y 2, para la gloria del Señor. Esas dos cosas tenemos que entender. ¿Por qué? Imagínense, pregunto yo, si nosotros somos negligentes, vamos a ver sobre esto, pero quiero rápidamente hacer hincapié en esto. ¿No? Si nosotros somos negligentes, ¿no? Y hacemos cosas con el cuerpo que no están bien hacer, como por ejemplo alimentarnos mal y nos enfermamos. Y si usted está enferma, hermana Marilu, ¿cómo usted podría predicar de un Cristo que sana? Usted le va a decir, hermanita, venga a la iglesia porque el Señor sana, y te va a decir, ¿y por qué no te sana a ti? ¿Sí o no? Con tu cuerpo, tú glorificas al Señor. Con tu cuerpo sano, glorificas y engrandeces a Dios. La gente va a decir, oye, tú no te enfermas, ¿no? Es que sirves a Dios, por eso que no te enfermas. Dios te sana, pero para que tu cuerpo te mantenga tú sano. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Por eso que no seas negligente, el cuerpo es templo. Si tú te enfermas, no vas a poder hacer las cosas como si estuvieras sano. Por eso que el cuerpo hay que cuidarlo. ¿Me entiendes? Hay que cuidarlo. Y vamos a ver todo sobre el cuerpo. Bien, primero vamos a empezar con los pecados del cuerpo. Sí, vamos a empezar con los pecados del cuerpo. Bien, ya hemos visto que todo pecado, ¿sí? Que todo pecado nace ¿dónde? ¿Dónde nace el pecado? ¿Dónde nace el pecado? En la carne. ¿Cuál carne? En el alma. No acá, en el alma. Todo pecado nace en la carne, es decir, las inclinaciones, los pensamientos de nuestra alma, porque aquí es donde uno cae, todavía no totalmente, todavía no está renovada a la imagen de Cristo. Sin embargo, algunos pecados afectan de nuestra manera especial a nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo los pecados afectan el cuerpo. Porque recuerden, uno peca en el alma, primero en la mente, ¿ok? Y eso va a afectar el cuerpo. Y lo vamos a ver por la Biblia. Vamos a 1
capítulo 6, verso 13. Primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 13 al 18, vamos a lecturar. Vamos con el primer pecado, el pecado de la fornicación. ¿Bien? Es un pecado que afecta al cuerpo. 1 Corintios 6, 13. Dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto a lo uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Ok? Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira ella, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vamos a ver acá algunos detalles sobre este pecado de la fornicación. Hay muchos pecados, ¿verdad? Muchos pecados. El pecado entra en el alma a través de la mente, y el pecado a través del alma afecta el cuerpo. ¿Ok? Pero hay pecados, dice, que están fuera del cuerpo, como por ejemplo el matas a alguien, ¿no? El mentir, el robar, matas a alguien. Pero la fornicación no. La fornicación es uno de los pecados que han pedido desde el principio, maldiciendo, escuche bien, maldiciendo a la familia. La fornicación maldice la descendencia. Y aquí vamos a hacer un poquito de hincapié, aunque todavía no vamos a ver el tema de la fornicación, porque vamos a ver pecado por pecado, el estudio de cada uno de ellos. La Biblia dice que los fornicarios serán juzgados por Dios. ¿Qué es la fornicación? Para los que no lo entienden, la fornicación es el sexo antes del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? A ver, dice que hay pecados que están fuera del cuerpo, pero hay pecados que están dentro del cuerpo. Uno de ellos es la fornicación. ¿Por qué? Porque el que fornica dice que peca contra su propio cuerpo. ¿Cómo es eso así? Bueno, ¿qué pasa? Hemos enseñado por la Biblia que o tenemos a Dios o no tenemos a Dios. Si no tenemos a Dios, ¿a quién tenemos? A muchos espíritus inmundos. El ser humano nace en pecado, ¿ok? Y conforme va creciendo, va pecando, muchos espíritus inmundos llegan a entrar a las personas. Por eso que cuando los jóvenes tienen sexo ilícito, si el joven es una persona que le gusta, qué sé yo, drogarse, ese espíritu que les lleva a drogarse y la jovencita no, cuando ellos se unen en acto sexual, ese mismo espíritu le va a pasar a la joven. Si el joven le gusta, qué sé yo, maltratar a sus padres, no obedecer a sus padres, ese espíritu inmundo que está dentro de ese joven le va a pasar a la señorita, y viceversa. Lo que tiene esa señorita le va a pasar a ese joven. O sea, cuando hay fornicación, hay una afluencia de espíritus. A través del sexo pasan los espíritus. ¿Qué espíritus? Espíritus inmundos, espíritus de pecado. Por eso cuando uno empieza a tener acto sexual, empiezan a comportarse de una manera que antes no lo hacía. Y no entienden, pero yo no era así. Es porque el espíritu inmundo de la otra persona te ha pasado. ¿Y qué pasa con las personas que tienen 2, 3, 4 parejas? ¿Qué pasa con las personas que van y se acuestan en los prostíbulos con prostitutas? ¿Cuántos hombres cuánta influencia de espíritus inmundos ha habido ahí? Las mujeres han tenido sexo con varios hombres y todos los espíritus inmundos de cada uno de ellos han pasado, y el hombre que va o la mujer que va, porque también hay al revés, todos los espíritus inmundos lo pasan a ellos, y ahora el esposo le pasa a la esposa, y así. Por eso que el ser humano se llena de espíritus inmundos. Ahora usted dirá, pero ¿cómo van a tener tanto de espíritus si la Biblia lo dice? El Gadareno tenía una legión, según la época,
estaba compuesta de 6.000 soldados, 6.000 demonios dentro del cuerpo, caben más, caben miles y miles de demonios en el cuerpo. Ira, no, son espíritus. La ira es un espíritu inmundo. El enojo, el resentimiento, la mentira, lo que te lleva a ser tomado, todos son espíritus inmundos, que los que no son cosas pasajeras, son emociones que están en la mente. Es mentira. Son espíritus inmundos que te hacen hacer esas cosas. Y los cristianos, cuando desconocen la Biblia, ignoran. Por eso que la Biblia nos habla de la autoliberación. Cada día nosotros tenemos que entrar al aposento para autoliberarnos, reprender todas esas cosas que no son de Dios. Los cristianos no practican eso por desconocimiento. Por eso andan cargados, frustrados. No hay paz, no hay gozo, no hay felicidad. Y que todos los molesta, que todos les saca de sus casillas. Porque este pecado de la fornicación, a través de la fornicación, muchos espíritus inmundos han fluido. Y eso pasa, ¿no? A través del contacto sexual. El contacto sexual es la manera como el espíritu inmundo hace daño a la persona. Por eso que la Biblia dice que los demás pecados están fuera del cuerpo, pero la fornicación es un pecado contra el mismo cuerpo. Por eso que después vienen las enfermedades. ¿De dónde viene el SIDA, por ejemplo? Por la fornicación, por el adulterio, por el contacto sexual. El SIDA es un espíritu inmundo. ¿Ven? Ese pecado dañó el cuerpo. Y no hay cura contra el SIDA hasta el día de hoy. Que hacen fármacos para mantener de repente la célula, pero el problema no está en las células, no está en el ADN, el problema está en un espíritu inmundo. Por eso hay gente que se ha sanado de SIDA, porque ese espíritu sí puede salir, pero ese espíritu no es cualquier espíritu, es un espíritu de poder, es un espíritu que subyuga a otros espíritus. Por eso que son raras las personas que han sido sanadas de SIDA. Hay cristianos que se arrepienten, pecan, se arrepienten y aún arrepentidos mueren con el SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA no es cualquier cosa. La fornicación, el adulterio son pecados contra el propio cuerpo. Por eso que la Biblia dice que el que se una con una ramera, dice, se hace un espíritu con ella. Por eso que cuando yo digo, ya no serán más dos, serán una sola carne. ¿Cuándo son una sola carne? Cuando Adán y Eva tuvieron primer contacto sexual, ellos recién fueron una sola carne. En el primer contacto sexual se hace uno. Así mismo, cuando un hombre está con una mujer que no es su pareja, no está casado, se hace una sola carne. Por eso la Biblia dice, aquel que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Imagínense, un cuerpo con ella. Y hay muchos cristianos que no han votado a los espíritus. Cuando tú vienes a Cristo, la Biblia dice que tú tienes que confesar los pecados. Y el problema es que muchos pastores no enseñan esto. Se tiene que enseñar que hay que votar y confesar todos los pecados. Y los que no me acuerdo, bueno, los que no nos acordamos, le decimos, Espíritu Santo, si hay más pecados que no me acuerde, Señor Dios mío, también por ello te pido perdón y tú encárgate. Pero la Biblia dice que hay que confesar con nuestra boca. ¿Okay? Y muchos no han confesado. Y ese es el problema. Por eso que los atormenta. Porque hay evangelistas que caen en pecado de pornografía. Porque en el mundo vivían con ese vicio, ¿no? Pero como no lo confiesa, porque ellos piensan que solamente vengo y me entrego mi vida a Cristo. Claro, ¿qué hace Cristo? Hace nacer tu espíritu. Pero recuerda que tu alma sigue todavía corrupta. El alma tiene que ser transformada. O sea, eso es el problema de muchos cristianos, el desconocimiento de eso. Por eso que a muchos cristianos les cuesta servir a Cristo, ¿no? Y se vuelven para atrás y ya no quieren continuar. Hay que renunciar a todo eso. Hay que cortar toda maldición generacional. ¿Por qué cree que padre alcohólico, abuelo alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico? Aún cuando hay muchos pastores que dicen, no, dice la Biblia en Ezequiel, en
28:20, que el pecado del Hijo no llevará al Padre, y el pecado del Padre llevará al Hijo. Claro, como Dios es justo, Dios no va a juzgar por los pecados del Padre al Hijo, pero la influencia de los espíritus inmundos que están en el Padre van a afectar también al Hijo. Eso es lo que dice eso, pasará hasta la tercera y cuarta generación. Y dice, no, hasta la cuarta se acabó. Mentira, es eterno, la gente no entiende. Tercera y cuarta generación tuya, hasta mis bisnietos. Pero luego de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, sigue pasando. O sea, es una cadena que si no se corta, el cristiano va a tener graves consecuencias. ¿No? ¿Por qué tienen deseo de algunos cristianos hacer cosas que saben que no están bien? Porque su espíritu está ahí. Que cuando el Espíritu Santo vino, llegó, entró y ¡pum!, los botó a todos. ¿Pero qué creen? ¿Que los espíritus no se fueron? No. ¿Qué dice la Biblia? Van por lugares secos, ¿sí o no? ¿Y luego qué hacen? Vuelven. Y ese es el problema de los cristianos, que no han cuidado, no han llenado la casa con palabra, con ayuno, con vigilia, con oración, con obediencia, con santidad, con sujeción. Por eso que vienen los mismos, no, vienen peores y entran. Por eso que hay cristianos que hacen cosas terribles. ¿Por qué? Porque son otros espíritus inmundos peores. Por eso que la fornicación es uno de los pecados en contra del cuerpo, enferma el cuerpo, mata el cuerpo. El que se une a la ramera, un solo cuerpo, dice ahí, es con ella. O sea, uno solo, los espíritus inmundos que tienen. Por eso que los jóvenes que nos ven, los que tienen sexo fuera del matrimonio, aunque tú te deleites en eso, los espíritus inmundos que tienen esa jovencita, ese jovencito, le van a pasar. ¿Y quién quita que no te haya pasado un SIDA? Porque el SIDA se descubre después de años. Y eso pasa y luego quieren llorar cuando ya las consecuencias son largas. Las enfermedades venéreas, hay tanto, no solamente el SIDA, hay un montón de enfermedades venéreas que son para siempre. Y de eso muchos se ignoran. ¿Por qué? Porque no han cuidado que el cuerpo del sexo solamente visto dentro del matrimonio para ser bendecido. Bien, entonces no se olviden, la Biblia dice que es un cuerpo con ella. En la fornicación hay una transferencia del demonio, según este texto. Se transfiere un cuerpo con ella. ¿Ok? Así como somos un espíritu con el Señor, también si fornicas eres un cuerpo con esos espíritus inmundos. Bien, 2. ¿Contra qué peca el que fornica? Según el texto. Pregunta. Contra su propio cuerpo. Muy bien. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 18 al 27. Vamos a lecturar. Romanos capítulo 1, verso del 18 al 27. Vamos a hablar acerca de la madre de todos los pecados. ¿Ya? ¿Por qué hay tanto homosexualismo, lesbianismo, salvajismo y tantos pecados que destruyen al cuerpo, a las familias, a los hogares? Hay un pecado que es la madre de todos ellos. Vamos a descubrirlo. Romanos 1:18 hasta 28 vamos a lecturar. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Miren, la ira de Dios está irado. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de ¿qué? De la palabra. ¿Qué más? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué más dice? Sigue leyendo, hermano Juan. ¿Qué más? Sí, hasta 28. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. amén. Bueno, usted dirá que tiene que ver todo esto con el pecado del cuerpo mucho, porque aquí habla de los pecados más abrumadores y más graves. Habla del pecado de la desviación, como el homosexualismo, el lesbianismo, dejar el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dios no creó el lesbianismo, mujer con mujer. La mujer dejó el uso natural para el que es contra la naturaleza. El hombre mismo también dejó el uso natural de la mujer para estar como otro hombre. Es uno de los pecados más graves que ha existido, y por eso vino el SIDA, y por eso la gente muere, hermanos, en esa condición tan terrible. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de estos pecados? Del SIDA, del lesbianismo. ¿Cuál? No, ¿qué es lo que origina? ¿Qué es lo que origina estos pecados? ¿Qué es lo que ha abierto las puertas para que estos pecados se originasen? Porque en el principio no hubo una homosexualidad, usted no vio a Caín y Abel juntos. Eso vino después. ¿Cuándo? Hay un pecado que es la madre de todos los pecados, incluido el homosexualismo, el lesbianismo, la idolatría. Ahí está. ¿No? Se hicieron, dice ahí, como hemos lecturado, dice, cambiaron el verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de hombre o de serpiente o de animal, porque mucha gente adora a la serpiente o al animal. Idolatría, presta atención, idolatría, la madre de los pecados. Desde que el hombre empezó a levantar sus propios dioses, dice que Dios los entregó a sus concupiscencias, y por eso que dejaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de ahí nacen todas las perversidades. Ahora tienen sexo con animales, tienen sexo con muertos. Imagínense hasta dónde el perverso ha llegado, hermanos, la maldad de los hombres. ¿Y por qué? Por la idolatría. Los padres, los abuelos, que encendían velas a los santos, que hacían los rosarios, esos espíritus inmundos se incineraron y pasaron a los hijos, los nietos, los bisnietos. Ese es el pecado de la idolatría, y es un pecado que atenta contra el cuerpo de la persona. ¿Ok? Entonces, nuestra lucha por eso es siempre contra la idolatría. ¿Saben que hay una religión mundial que practica la idolatría? Por eso que el mundo no deja, los homosexuales no van a parar, van a seguir creciendo, van a ir hasta el final, porque la Biblia dice que aún en los últimos tiempos sería como Sodoma y como Gomorra. Pero ¿por qué no puede ser parado ese pecado? Porque la idolatría es grande en el mundo, una religión que hace idólatras a millones y millones de personas, y la gente cree. Por eso que estos espíritus que enseñorean de los hijos, de los jóvenes, aún de los adultos, y cometen actos vergonzosos. Y por eso termina, como dice Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Es un pecado contra el cuerpo, el sexo ilícito. 2, los vicios. Vamos a ver acerca de los vicios, ¿no? Vamos a ver, entendemos por vicio, ¿qué es un vicio? Toda acción o hábito que esclaviza
alguna cosa o práctica. El vicio nos esclaviza. Vamos a 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Hay cristianos que tienen vicios. Y hay que tener cuidado con los vicios. 1 Corintios 6:12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pregunto, ¿qué es lo que el cristiano no puede permitir? ¿Dominar de qué? De los vicios. Mencióneme algunos vicios que atentan contra el cuerpo. Afuera en el mundo, por ejemplo, la droga, el cigarro, el alcohol, ¿qué más? Las comidas, muy bien. Hay gente que le gusta comer y comer comida chatarra, porque la comida chatarra agrada, pero atenta contra tu cuerpo. Luego se te hincha, resultas del hígado, vesícula, riñones y muchas otras cosas, ¿no? Son vicios que tenemos que controlar. Esos vicios, pero son vicios que los cristianos tienen, ¿no? No les gusta ayunar, pero sí les gusta comer, ¿o no? Porque saliendo del ayuno, lo primero que es, van y corren a comer. Y eso está mal. El ayuno, miren, muchos cristianos no reciben bendición. ¿Saben por qué? Porque corremos a comer. El cuerpo todo el día no ha comido. El cuerpo debe recibir después del ayuno un jugo o leche y irse a dormir para cuidar el cuerpo. Al otro día sí puedes hacer lo que tú quieras, pero no. Ayunamos y corremos a comer. Daña el cuerpo. El cuerpo es una máquina que se para porque ya no estás consumiendo tu comida, alimentos. Se para por todo un día. Y si tú inmediatamente le metes cosas pesadas, lo dañas. Por eso que nos enfermamos. Y ese es un vicio, ¿no? Terminando el ayuno, vamos al pollo. ¿No está? Hay una persona que te dio pollo después del ayuno, ¿no está? Se fue. A ver. No. Si va a hacer eso, bueno, haga su ayuno con agua, no en seco. Que va a dañar el cuerpo. Que recuerden que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es más, se está haciendo medio ayuno, ni siquiera un ayuno. Un ayuno es 24 horas. ¿Ok? Si hubiésemos querido hacer un ayuno completo, hubiésemos empezado desde las 6 de la tarde del otro día hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Es un ayuno completo. Medio ayuno. Por eso que Dios nos da media victoria, ¿no? ¿Tú quieres victoria completa? Aprende a hacer ayunos completos, ayunos entregados al Señor. 6 de la mañana nos presentaste, a las 6 de la mañana otro día deberíamos entregarlo. Has empezado tu ayuno a las 8, a las 8 de la mañana lo entregas. Un día y una noche. Porque Jesús no solamente ayunó 40 días, ayunó 40 días y 40 noches. Un día completo. Los ayunos del Señor deberíamos corregirlo. Y el otro tema que vamos a ver es la doctrina del ayuno, que deberíamos estar viéndolo hoy, pero como estamos atrasados, no hemos salido por allá, por acá, todavía no acabamos la doctrina del cuerpo. Pero bueno, entonces, la Biblia manda que no podemos dejarnos dominar por los vicios. Hay muchos vicios que nosotros estamos cometiendo. Por ejemplo, hay gente que tiene vicio de ver novelas, cristianos viendo novelas, y pasan 3 horas ahí mirando capítulo tras capítulo. ¿Y por qué no pasan 3 horas orando? ¿Por qué no pasan 3 horas leyendo la Biblia? Pasan pegados en el celular. Yo no digo que es malo, puede verlo, no sé, depende de usted. El problema es que se convierte en un vicio. ¿Por qué no tiene vicio leer la Biblia? ¿Por qué no tiene vicio orar? ¿Por qué no tiene vicio de ir y predicar? Porque los vicios dañan el cuerpo, nos dañan. ¿Okay? Pasar tiempo haciendo cosas que no tienen. Claro que hay tiempo para todo,
Hay tiempo de reír, hay tiempo de conversar, hay tiempo de estar con la familia, hay tiempo para todo. Pero el tiempo ocioso, no dejemos que se conviertan en vicios que puedan dañar nuestro cuerpo el día de mañana. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18 dice lo siguiente: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pregunto, a ver, según ese texto, Efesios 5, 18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pregunto, a ver, Elisama, así me recordarán para responder. Elisama, ¿el vino es malo? ¿El vino es malo? Si está fermentado, ya. Si es de la uva natural, sí, porque Jesús bebió vino de la uva, ¿verdad? Los ancianos se encargaron de la Santa Cena, ¿verdad? Vieron todo de la Santa Cena, se les encargó hace 3 semanas. Claro, el día de la Santa Cena. El primer domingo no la han visto. ¿Cuándo vamos a hacer Santa Cena? Tenemos que hacer Santa Cena. Y no están los demás, ese es el problema. No están. Bueno, yo voy a cumplir, ¿no? Yo cumplo. Porque yo puedo hacer Santa Cena en mi casa solo, no hay problema. Porque puedo hacerlo. Porque es sencillo, la Santa Cena debe ser todas las semanas, como las 7 iglesias. Deberíamos hacer la cena. ¿Estamos a cuenta? Nos hemos preparado, estamos listos para hacer la cena. Porque no tiene sentido que solamente 2 días recibamos la cena. Estaría mal. Por eso le decimos, hay que prepararnos para todo. Bueno, volviendo al tema. ¿El vino es malo? No, no es malo. ¿Qué es lo malo según el texto? Es la palabrita que usa el texto. Embriagarse. La embriaguez es el pecado contra el cuerpo. La embriaguez con vino, licor, cerveza, todo eso causa ¿qué? Cirrosis. Yo he visto a la gente botar el hígado por la boca. Es triste. En los hospitales las enfermeras no te hacen caso. Las enfermeras te dicen todavía, ¿para qué tomaste tanto licor? A veces ahí está la familia que cae enseguida. Porque sabe que vas a morir, y nadie quiere estar con alguien en armonía con cirrosis. Es feo, es triste. Consecuencia de haber dañado el cuerpo. ¿Ok? No embriaguéis con nada. No embriaguéis. Los que están afuera, hay cristianos que se embriagan. ¿Te has visto? Hay cristianos que se embriagan. Vienen con ese vicio de al mundo. Pero como no han renunciado a Él, porque ellos piensan que bueno, acepto al Señor como Señor Salvador y ya está. Así no es. La Biblia manda que hay que renunciar a los pecados y aceptar al Señor como Señor y Salvador y empezar a hacer lo que la Biblia manda. Si no, en vano ha sido nuestra conversión. Recuerde, la puerta es estrecha, pero el camino también es estrecho. La gente solamente ha entrado por la puerta de Cristo, pero no quiere caminar por el camino angosto. Y ese es el problema. Hay cristianos que ven. Yo conozco testimonios de pastores que tienen un problema grave. Pastores pastorean. Terminan el culto y es un vicio. No, y toman el texto, no, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, por tus constantes dolores, tómate, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Fuera de contexto. ¿Por qué? Porque traen un vicio. Los vicios van a llevar a dañar nuestro cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con los vicios. Ahora tú mira conmigo en 1 Tesalonicenses 5:22. Tienes que notar esto muy importante. Primera Tesalonicenses 5:22. Dice: absteneos
de toda especie de mal. Dios manda a abstenernos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque hay algunos males, como los vicios, que son modernos, de los cuales nosotros debemos abstenernos. Por ejemplo, ahora hay mucha pornografía, cristianos que se masturban, cristianos que les gusta jugar, estar en los juegos, en los videojuegos, en la televisión, en el internet, horas y horas en eso. La Biblia manda a abstenernos de toda especie de mal. Téngalo bien presente. Hay que abstenernos. Si los demás lo hacen, no, pero mire cómo el hermano y el líder de jóvenes lo hace. Bueno, que lo haga él. Yo no puedo hacer. Que lo haga el hermano Juan, yo no. Así sean líderes, sean pastores. Si está mal, si la Biblia no lo permite, no lo hacemos. Abstenemos de mal. Si los demás lo hacen, yo no lo voy a hacer. Es porque si los demás lo hacen, tú lo vas a hacer. O sea, si los demás se avientan de un barranco, ¿tú también te vas a aventar? No. Tenemos que aprender a decir también no. Vamos a ver sobre el cuidado del cuerpo. ¿Cómo vamos, amigos? A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor.